Ahora viene a cantarle. La persona del cual le hablo es nuestra Rina Medina. Y andaba y Barlovento, tierra ardiente y del tambor. Barlovento, tierra ardiente y del tambor. Hay niños que mantener. Y decía, hay niños que mantener. Yo quiero tenerte, comerte, morderte, apretarte junto a mí. Estoy tan emocionada que casi no puedo cantar. Porque por fin llegamos a cantar juntas. La negrita y su mamá. Estaba de prevenido, ahora llegó el turno de Alex. Nos dirá más de una anécdota de su carrera. Esto es el turno de Alex. Le damos las gracias por aceptar nuestra humilde invitación para el turno de Alex y verdad que nos llena de mucha alegría que puedas compartir gran parte de tu vida con nosotros y todos los que te verán a través del programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que no me pongan un bateador designado porque tendré que batear con lentes. Mamá de La Guaira, papá mirandino de Guatire, tú naces en Caracas. Sí. ¿Te sientes identificado con ambas regiones, con Caracas? Yo estoy identificada con todas las regiones porque realmente las conozco. Porque, bueno, ya dijiste, mi familia es de La Guaira y tenemos todavía gente nuestra que vive en Anare, en Naiguatá, y bueno, a quien no le gusta la playa y el tambor y el bonche. Hacia Guatire no tanto porque mi padre sí nace en Guatire, pero no se crió en Guatire, se crió aquí en Caracas. Sin embargo, esta carrera cultural que yo he tenido y vocal me ha permitido tener relaciones o tener interrelaciones con músicos, cantantes de distintos estados y he compartido con ellos su música, he visitado sus lugares de vivienda y sus lugares de trabajo. O sea que yo realmente me siento identificado con todo el país, sobre todo porque pertenezco a esta, digamos, a la afro-venezolanidad y nuestra cultura afro y nuestros descendientes y ascendientes afro-venezolanos están esparcidos por todo el país. La primaria la estudiaste en el Colegio La Gran Colombia, tengo entendido, y el liceo, una parte del liceo en la Unidad Educativa de Caracas, ¿cierto? El Liceo Caracas del Paraíso. Sí, pero antes... Estuve solo un año Sí. en un básico, es decir, estudiando primer año, y a ese liceo le decían el aseo urbano. Así me dijeron, que tenía una braga naranja, ¿no? Y Sí, eran unos pantalones anaranjados con una camisa de cuadritos naranja con amarillo. Y entonces, claro, el bullying era, ahí viene saliendo el aseo urbano. Y entonces, bueno, a mí me sacaron, no por eso, sino realmente yo quería estudiar en un liceo donde tuviera es decir, el arraigo de estar allí mis 5 años, allí nada más podía estar 2 años. correcto. Entonces me cambiaron al Liceo Caracas del Paraíso. Ahora, llegas a la casa y eres hija única, ¿no? Ujú. El compañero de vida, tengo entendido que era un perrito negrito, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Oye, pero tú llegaste bien. Sí, yo era hija única y además digamos, la primera nieta que hubo en casa. Entonces, como mis padres se separaron, entonces imagínate tú, yo vivía con 5 tíos, mi abuela y el perro. Entonces yo no tenía con quién jugar porque además eran como muy celosos. A mí no me dejaban jugar con los niños del frente ni nada de eso porque tenían aquello de que usted no tiene que estar en las casas ajenas, usted no se tiene que acostumbrar a aquello. Entonces era como represivo un poco, ¿no? Ellos lo hacían por el bien, pero no dejó de ser fastidioso. Entonces el pobre perro, que le decían el negro, como no tenía con quién jugar, ese perro jugábamos a las casitas y él era el papá.
Y entonces yo lo sentaba y él se quedaba así viéndome. Y entonces yo hacía dulce de lechosa en las tazas esas que me compraban. Porque tenía muchos juguetes. ¿Cómo no? Y yo le decía, ahí está y te lo comes. El perro fue hermano, amigo, papá. Fue el papá. Y entonces le sentaba a los muñecos que eran los hijos que él y yo habíamos tenido. Obviamente se parecían a mí porque no había ningún perro ahí. Claro, ahora, la música para ti fue prioritaria en cuanto a como renegada, porque papá y mamá no querían que tú fueses música, ¿no? Sí. Bueno, yo realmente desde pequeñita, o sea, esos pasos así tipo Gran Combo, ya yo los hacía desde que tenía como 3, 4 años, porque mis tíos eran todos melómanos, los que vivían allí, los más jóvenes, y entonces inventaban el bautizo de mis muñecas para que se formara un bonche, y entonces yo aprovechaba de bailar. Claro. O sea, ahí era que la tenía metida. O sea, yo decía, cuando yo sea grande voy a ser bailarina. Y además en ese tiempo, no sé, un poco más grande, yo tendría como 5 años, pasaban el show de Reni y yo veía a las mujeres que bailaban perfecto. Yo decía, ahí es que yo tengo que estar porque yo voy a ser bailarina. Y a eso no, en la casa no le importaba mucho. Empezó a importarles cuando yo dije, ay, ¿por qué no me compran un 4? ¿Entiendes? Entonces yo quería charrasquear el 4, era quítenselo, ella no puede estar en eso. Usted tiene que estudiar, me decían, usted tiene que estudiar, usted tiene que graduarse, pero estoy en esa. No, señor. Y era sencillamente porque los tiempos eran muy duros, muy, pero muy duros para la gente que hacía música, sobre todo la música popular. Mi papá fue realmente un pianista académico que se metió en lo popular. Entonces las mujeres en ese tiempo eran como mal vistas. O sea, todo el que era artista, bailarina, no sé qué, no, esas son facilitas, cosa que no es así, pues, pero para ella fue tan difícil y para mi papá también, que por eso era que trataban por todos los medios de que yo no me acercara, o sea, ni estimularme eso de la música. Pero era inevitable escuchar a tu papá con el piano, inevitable a tu mamá practicar cantar, o sea, eso es algo inédito, ¿no? ¿Cómo se hacía para no? Bueno, yo me la pasaba estudiando. Yo estaba en un internado, un semi-internado, donde me llevaban a las 8 de la mañana, ya estaba ahí, en el colegio, y salía a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde estaban esperándome ya, báñese, tal, la comida, y un ratico la televisión, y chao, ya dormí. Y tengo entendido que tú fuiste buena estudiante, porque eso no fue una excusa, porque tengo entendido que tú con 5 años estabas supuesto a estar en primer grado, que no te dejaban por las edades, porque ya sabías leer y escribir, ¿no? Y sumar y todo. Con 5 años, ¿verdad? Con 5 años, porque estaba en la escuelita al lado. O sea, al lado había una maestra que tenía una escuelita. Y a mí me metieron ahí y yo aprendí a leer, a sumar y todo eso. Y cuando me llevaron al primer grado, yo estudié primer grado 2 veces. Te retrocedían. No, me metieron en segundo grado. Eran estos internados que tenían 2 grados al mismo tiempo en un solo salón. Entonces no estaba con los niños de primer grado porque sabía mucho, entonces me ponían en el de segundo. Y entonces yo estudié mi segundo grado feliz y cuando pasé de grado, pasé otra vez a segundo grado. Más de lo mismo otra vez, ¿no? Entonces me cambian de escuela y voy al segundo grado y entonces qué fastidio, yo todo esto lo sé. Entonces, entre tantos minutos con el 4 en el cuarto, en el baño y eso, tu tía es la que te lleva a un concurso en un centro comercial, tengo entendido, ¿no? Sí, mi tía menor. Yo me metí ahí y los azulejos, yo me metí en ese baño. Mi abuela al fin viajó a Barquisimeto y me trajo un 4. Toma. Y mi mamá me había regalado un grabador. Y entonces yo descubrí que si cantaba en el baño, se escuchaba como acá. ¿Entiendes? Tenía reverb, o sea, lo que llaman reverb natural. Y entonces yo me metí ahí en ese baño a darle, me sentía que estaba en un estudio de grabación y componía en el baño. Imagínate. Y entonces, claro, mi tía me escuchaba y yo le dije, mira esta canción que acabo de escribir, imagínate. Una canción de yo soy venezolana, tengo mi casa en Choroní, sus techos son tan rojos y están pintados de alelí, y yo nunca había ido para Choroní. Imagínate. Y entonces me dice, eso está perfecto. ¿Para qué? Porque ahí en el centro comercial lo estaban inaugurando, nosotros vivíamos en el cementerio por donde estaban los telares de los Andes. Y detrás estaban inaugurando el centro comercial Prado de María. Correcto. Y entonces me lleva y dice, hay un concurso. Pero todo esto es a escondidas de tu mamá, ¿no? No, sí. Hay un concurso y entonces los premios son una libreta de ahorro. Y entonces ella fue y me inscribió. Y ella me acompañó y me llevó. Y yo me senté con mis 4, chaca. Mira, gané
Yo fui la que gané porque los demás niños lo que hacían era bailar, tú sabes, y nadie, ningún niño entonces acompañaba al mismo. Y gané y me gané mi libreta, la libreta creo que eran 250 bolívares, que eso era un dinero. Un escándalo eso, ¿no? Chacha, entonces llego a la casa y se lo decimos a mi mamá, en vez de alegre se le dio un ataque. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Y mi abuela, yo le digo, no importa, tía, vamos. Y mi tía lo que hizo fue que disfrutamos las dos la libreta. Ella me llevaba a todos lados y me compraba cosas con la libreta. Ahí quedó mi debut, porque ya no hubo más festivales ni más nada. Se acabó la Rochela, ganaste los 250 bolívares, te lo vacilaste con tu abuela y con tu tía. Y la música otra vez se retornó, fue en el liceo, ¿no? Tengo entendido, mira, dime si estoy bien dateado de una buena fuente, que había en el colegio un grupo de amigos, amanecieron ese día bien particulares y dejaron a la directora del colegio fuera y se metieron en el auditorio y empezaron con unas congas a hacer música. Eso fue así. Muchachos, ¿dónde averiguaste todo eso? Yo no lo he dicho en ninguna parte. Bueno, cuando yo estudiaba en el Liceo Caracas también yo fui miembro del centro de estudiantes. Y entonces se hizo una toma del liceo. Al hacer la toma del liceo, la directora no podía salir y entrar y encadenamos esas puertas y no sé qué. Acababa de incluirse en el pensum del Liceo Caracas el bachillerato deportivo. Vale. En ese bachillerato deportivo entraron otro tipo de alumnos, sobre todo porque eran como más altos y más corpulentos que nosotros. Asumo, ¿no? Nosotros éramos unos pirulines ahí delante de ellos. Ahí estaban los masas que jugaban basquetbol. Casi todos jugaban basquetbol. Y estaba un joven, Carlos Julio Ramírez, que le decían el Oso, que fue miembro de La Sigilosa, gaitero, etcétera. En este momento se encuentra en España. Y ellos se la pasaban tocando con unas congas guaguancó y tal y qué sé yo. Cuando se hace la toma del liceo, se metieron en el auditorio y ellos tocando, ¿sabes? Y meten a trina. Y todo el mundo cantando y yo paso. Y entonces, no, yo no cantaba. Entonces me decían, pero móntate, o sea, porque por el hecho, tú eres negra, móntate aquí, que tú tienes que saber cantar eso. Y entonces yo me acordé de un guaguancó que cantaba mi mamá, que se llamaba La Confianza. Y le dije, vamos a cantar este. Y me zumbé mi guaguancó ahí y tal, y qué sé yo, triunfé con mis amigos, cumplí con, ¿sabes? Con lo que políticamente estábamos haciendo. Y después, bueno, lo que nos agarró después cuando acabó todo, que abrieron las puertas allá. ¿Quién fue la que nos encerró aquí? ¿Quién fue lo que nos... Exactamente. Ahora, hay unos amigos que te dicen, vamos a hacer un grupo de gaitas, ¿cierto? Una amiga mía me dice, que estudiaba conmigo en la universidad, Nancy Galíndez, me dice, Trina, están haciendo audiciones para un grupo de gaitas. Y yo fui. Y ese grupo de gaitas eran los ideales de la gaita, ¿verdad? Le tocaron 2 años, 2 temporadas, y tengo entendido que no había ningún maracucho, ¿no? No, todos eran de Barlovento, que se llaman los ideales de la gaita, fíjate. Todos eran, la mayoría de Barlovento. Había gente de aquí, de Caracas, pero maracucho no había. Y nosotros de verdad estuvimos en el Rincón Mexicano, en cuantos sitios. De hecho, para que se rían, ¿no? Yo llegué con ese grupo de gaitas a tocar en un sitio en Katia, porque era por todos lados que tocaba. Y de repente me doy cuenta cuando termina el set, unos gritos y unos llantos. Era que arriba había una funeraria. ¿Qué tal? Caramba. Encima del negocio donde estábamos tocando había una funeraria. Y a mí eso, yo me acuerdo, me da mucha risa. No, cualquiera, por Dios. Porque son esas cosas que tú dices, eso no puede ser. Pero bueno, yo pasé una muy buena temporada con ellos. Ellos aún no siendo maracuchos, pues los Martínez. Me encantaba esa música. Y Alfredo Martínez, que era uno de los que cantaba y compositor, mira, él es un hombre muy respetable, respetado dentro de la gaita. Hay una canción que dice, oh, mamá, oh, que es muy famosa. Eso es composición de Alfredo Martínez. Entonces llegan de tocar 2 temporadas, creo que los inviten a una pizzería cerca, ¿no? Que es donde se reunían los grandes famosos que tenían a tocar y a descargar, a comer pizza. Y sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, suban a alguien y te subieron a ti, fue, ¿no? Sí, esa se llama la Pizzería Delia. Pero era famosísima dentro de todo el argot
y el ambiente de los músicos. Y ahí, bueno, ahí se presentaba Cachete Maldonado. O sea, todos los músicos que venían del exterior descargaban en esa pizzería. Además que era un centro de reunión de profesores y estudiantes universitarios, porque quedábamos cerca de acá de la universidad. Y entonces resulta que nosotros veníamos de tocar en el Rincón Mexicano. Y entonces nos mandaron a comprar unos pollos. Y la que tenía carro en el grupo de gaitas era yo. Y entonces pasando por ahí, Alfredo Martín me dice, párate aquí que vamos a entrar para que veas esto. Y nos metimos en la pizzería y yo estaba tocando Orlando Poleo, se me olvidó. Y entonces yo me quedo viendo la cosa y digo, qué maravilla. Y él agarró y le dijo, ponte Trina ahí. Entonces, que venga aquí. Yo siempre estaba cantando yo ahí. Y me monté. ¿Vale? Y entonces canté Son de la Loma, algo así. Empezaste a improvisar ahí de manera... Bueno, es que eso para mí no era difícil. La escuela de tu mamá, ¿no? También. Ah, claro, yo lo que repetía era lo que ella ensayaba claro. Y mi mamá lo hacía así, es así. Y entonces de ahí me vino a buscar uno de ellos. En enero, por favor, vamos a hacer un grupo, un sexteto, necesitamos que vengas con nosotros. Y así fue que Trina entra en el grupo Yaraque. Increíble, ¿no? Entonces, estudiando ingeniería, ¿no? Ingeniería industrial. Que nunca te graduaste de ingeniería industrial, ¿no? No. Más sí de relaciones industriales, sí. Fue tu título, ¿cierto? Sí. Ahora, Doris Well creo que fue la persona, ¿no? Que pasó y tú la viste tan risueña y esta mujer es feliz haciendo esto, la viste en la televisión, entonces, lo mío es la música, es donde tú te declaras, yo quiero vivir de esto, ¿no? Exacto, porque yo no pude estudiar relaciones industriales porque el turno que me tocaba, que era diurno, no lo podía, digamos, utilizar porque ya yo trabajaba aquí en la Universidad Central de Venezuela y te daban, eran 2 horas para que fueras a estudiar y en 2 horas no podía arrancar con el pensum porque era de 8 a 12. Entonces es cuando me paso a estudiar relaciones industriales y además me graduó de relacionista industrial y empecé a estudiar Derecho aquí de noche. Porque se supone que si me graduaba de abogado, en la carrera de Relaciones Industriales me quedaba como una especialización. Es correcto. Y, oye, yo terminaba de trabajar en la Facultad de Farmacia y me tenía que ir a estudiar allá en la escuela. Y entonces me tenía que regresar de ahí de noche a tomar mi carro para irme a la casa y de repente en una tarde de esa, no, yo quería estudiar música y mi mamá, no, porque hasta que no te gradúes, que no sé qué, y mi papá también con la cantaleta. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y veo a Doris Well. ¿Quién no admiraba a Doris Well? ¿Quién no quería ser como Doris Well? Con esa... Y en esa señora, caminante, batiendo ese moño, cha. Y estudiaba, creo que era estudios internacionales. Y ella por su pasillo así, porque qué felicidad la que tengo, vengo a la universidad, voy a estudiar. Y yo sentada así como, ¿te acuerdas de la propaganda que hacía? Ella riendo y yo lavando, más o menos así. Yo decía, pero ¿cómo que es esto? ¿Y por qué yo estoy aquí sentada con esta amargura si yo lo que quiero es estudiar música? Así mismo fue. Y ya agarré y dije, hasta aquí llegamos. Dije a mi mamá, ya tienes una foto con una medalla, todo. Ya no más. Yo voy a estudiar música, voy a estudiar música. La voz tuya es mezzosoprano, claramente, ¿no? Y tienes unos bajos particulares para ser mujer. ¿Cómo fue esa canalización? Porque la voz tuya es envidiable. Eso me lo enseñó Lilia Vera. Esos bajos los tengo de las clases con Lilia. Si pues tú la oyes cantando y yo vengo regando flores por todo esto. Todo el mundo no puede hacer eso. Y ella me enseñó a hacerlo. Y entonces desarrollé los agudos después con otro tipo de clases y de especialización. La primera mujer que gana el premio es una fémina. Por primera vez en la internalización lo ganas tú. Ellos hacían ese festival de tumbas todos los años. Todos los años. Y nunca ganó una mujer porque yo iba, porque yo era muy amiga de mi mamá, era su mejor amigo y el de mi papá era el trompetista de oro de Curazao. El Gachi, le decían. Y entonces él traía muchos discos a la casa. Imagínate tú desde cuando yo estaba escuchando tumbas, pues.
Y resulta que, bueno, voy a concursar. Por primera vez hicieron el primer festival internacional de tumbas de Curazao. Y yo le pedía al maestro Alfredo Naranjo que me hiciera el arreglo, porque era con orquesta sinfónica y todo. Qué belleza debutar, ¿no? Sí, y entonces él me hizo el arreglo y me acompañó, gracias a Dios, él se fue conmigo. Y bueno, yo hice una canción bilingüe. La mitad era en papiamento y la mitad en español. Y ganamos. Entonces yo me quedé sorprendida porque lo cómico del festival es que era uno de cada país, Venezuela, Puerto Rico, no sé qué, pero de Aruba eran 3 y de Curazao eran 5. Y ganó la única mujer venezolana. Claro, pero me daba risa. ¿Qué concurso es este donde tú tienes 5 de aquí y en cada país viene uno solo? Y entonces, bueno, yo me gané mi cosa, mi premio, pues, mi cinta. Y después de eso, venían los carnavales de Curazao inmediatamente y escogieron al rey Momo y yo era la reina. Yo tuve que hacer todo ese recorrido que hace esa comparsa, que me pareció una experiencia. No tienen idea de lo que uno se divierte. La cuestión es cuando termina la parada, que llaman, la parada de carnaval, porque es recorrer casi que toda la isla. Y entonces yo llegué feliz, toda quemada, bronceada, etcétera. Y cuando me fui a bañar, amigo, que me entró el agua fría, que yo decía, ay, al fin. Cuando quise salirme, no podía salirme del baño. Me tuvieron que llevar al hospital, porque los pies se llenaron así con una gran bomba de agua. O sea, una ampolla gigante en los 2 pies de todo el calor que habían llevado mis pies caminando. Y vine y les eché agua fría. Y entonces en el hospital me los pullaron así. Me sacaron toda esa agua, te imaginas, la artesón. Y después pasé 3 días así, que no, o sea, con los pies así, llenos con un patuque blanco ahí, hasta que esa concha cayera. Y sin poder poner los pies en ninguna parte, y para todos lados me tenían que llevar con una silla. Esa fue la gran experiencia, pero estuvo chévere. Les habla Lilia Vera y en este momento soy convocada para hablar brevemente de una gran trayectoria que tiene nuestra querida cantante, compositora y arreglista, música y todo un cúmulo de maneras de poderse expresar sobre ella, de Trina Medina. Es un personaje increíblemente con una voz que cautiva el mundo de la música salsera, de la música del son, de la música del tambor venezolano. Un abrazo para todos y específicamente para nuestra amada Trina Medina. En el 91, en el Gran Teatro de aquí de Caracas, de la pianista, ¿no?, famosa, archiconocida, Teresa Carreño, Salón Río Reina, tocas con Eddie Palmieri, ¿no? Pero es primera vez que se toca salsa en el recinto. En el recinto. Sí, eso se da a través de la producción del Ateneo de Caracas en ese momento, y estaba de productora Judy Schaffer y su equipo. Decidieron hacer el Festival de Música Latinoamericana. Acuérdate que ellos también eran los responsables del Festival Internacional de Teatro. Entonces decidieron hacer un festival parecido, pero con música. Y mira, ella me la encontré yo en un ensayo y me dice, mira, quiero que estés en el festival, pero tú te atreves a hacer una banda. Entonces yo dije, sí, pero no sabía con quién me iba a tocar. Y entonces yo hablé, la mitad de los músicos eran de Jordano y la otra mitad los que yo conocía del Yaraque, o sea, para hacer una fusión tropical. Y entonces nos montamos en unos arreglos, en una cosa, y resulta que me toca la Sala Río Reina abrirle el show a Eddie Palmieri. Nada más y nada menos. Y la sala, de verdad, ahí se habían presentado muchísimos académicos, la gente del rock, del pop, que estaba de moda, Franco De Vita, Jordano, bueno, todos, más los cantantes académicos, como el ballet sobre todo, se hacía mucho ballet. Y resulta que nos vimos las caras así como era la primera vez que la salsa entraba al Teresa Carreño.
Entonces, después tocas con el maestro Rubén Blades en otro evento internacional y ahí es donde el maestro Tite Curet te da 5 temas de eso, ¿es cierto? Sí. Gracias a lo bueno que estuvo lo del 91 con Eddie Palmieri, viene la segunda edición del Festival Latinoamericano. Y en esa segunda edición me vuelven a invitar. Volvemos a hacer otra banda, ¿sabes? Y nos tocó abrirle a Rubén Blades en el Poliedro de Caracas, que estaba a reventar. Y no les cuento esto así porque, ay, sí, porque no, yo soy más bien una mujer tímida. Pero abrirle a una figura tan emblemática, tan extraordinaria, y que tú sabes que todo el Poliedro, sin lamentarnos y sin darnos a mentiras, siempre van a ver al que viene del exterior. ¿Entiendes? Va a estar, por supuesto, va a estar mi mamá aplaudiéndome, la prima, tal, pero 50 contra 13,000 es nada. Así es. Y uno tiene que aceptarlo, aunque eso es un problema de cultura. Y fíjate, yo hice mi trabajo allí y la gente me pidió otra. Te puedo pasar el video. La gente decía otra y yo no lo podía creer. Tengo una anécdota muy linda que tal vez ella no la va a recordar, pero yo sí, porque no la voy a olvidar nunca. Estaba en Audioplay grabando un tema, una gaita titulada El primer poeta, y ella estaba allí y me dio unos tips, me hizo de vocal coaching sin querer y ese tema quedó espectacular. Así que, maestra Trina, agradecido siempre por tanta música bonita, por tanto canto lindo, siga haciendo canto y música bonita para nosotros. Wilman Cano. Todo ese Poliedro diciendo otra y yo no tenía otra. Y yo lo que hice fue repetir una cosa que había hecho y además atendiendo, es decir, el asesoramiento, sí, o el conocimiento que uno chupa de los maestros, por ejemplo, como Giordano, que le decía, mira, si te siguen pidiendo otra, no puedes agarrar y poner una cosa ahí que siga encendiendo la mecha, porque si no, no vas a salir. Entonces hice así como una medio lenta para que la gente se tranquilizara y qué chévere, y fue una satisfacción tan grande salir de ahí como, oye, entendieron, no sé si es un ángel que me acompaña siempre y termino llegándole a la gente de alguna manera, porque nunca puedo pensar que es que yo tengo la varita mágica y yo lo sé todo, la mejor productora, pues eso es mentira. Y después cuando vi el video, ni siquiera había visto eso. Eso lo colocan en un disco homenaje a Tite Curet Alonso, donde Tite y está en la tarima ese mismo día del Festival de Música Latinoamericana y tomaron el extracto, yo no lo había visto nunca, donde Tite decía que esa era una reunión muy rigurosa con dos grandes estrellas como lo eran Trina Medina y Rubén Blades. Yo me quedé así como... Don Tite Curet Alonso. Muchas gracias, Rubén. Esta es una noche completamente estelar. Es muy difícil reunir en un mismo espectáculo dos estrellas de la magnitud de Trina Medina y Rubén Blades. Marcó una pauta, ¿cierto? Claro, sí, marcó una pauta, sí, una ruta. Y después, bueno, él fue a mi casa con su esposa, pasamos una tarde riquísima y después se me acercó y me dijo, mira el regalo que te traje. En un cassette, mientras estuvo aquí en Caracas, él escribió 5 canciones, me las grabó él mismo tocando ahí. ¡Qué barbaridad! Tocando y me las escribió las letras en un papel y me las entregó, de los cuales ya se han grabado 3. Ahora, cuando estás con el maestro Rubén, con Tite, obviamente ya estabas con Giordano, sí, como arreglista, con claramente el coro, uno de los coros más notados en la historia de este país, el tema Madera Fina. Giordano llega y
quería a tu mamá, claramente. Él era fan de tu mamá y después, no, que digan a la Lupe, que traigan a Celia Cruz, yo quiero a Trina. Eso fue así. A Canelita. Canelita. Ajá. Así fue. Él, no, que no te preocupes, que te vamos a traer a Celia Cruz. No, señor, yo quiero a Canelita. Y mi mamá por el otro lado, ¿sabes qué me está llamando Jordán? ¿Qué voy a hacer yo con ese muchacho? Si yo lo que canto es son, ese muchacho canta esos rock, esas cosas. Mi mamá, no importa. Vamos. Pero fíjate que había pasado unos días antes, porque esto es como las películas. Correcto. Nos vamos 2 semanas antes. Yo estudiaba arreglos y composición con el maestro Alberto Naranjo. Que la que menos sabía ahí era yo, porque ahí estaba Chucho Zanoja, todo el mundo estudiaba ahí. Y estaba Ricardo Landaeta, que era en ese momento uno de los mejores ingenieros de sonido que tenía el país, que era el que grabó a Melissa, a Daiquiri. Bueno, Ricardo me dice, Trina, porque él era muy amigo de Alberto Naranjo, y entonces me dice, Trina, ¿sabes que en el estudio necesitamos a alguien que sepa de música negroide, que cante música negroide? Y entonces todo era, tú necesitas un negro, eso es lo que tú necesitas. Y entonces me dice, bueno, no quería decir así, entonces, para que vaya a grabar y tal y qué sé yo. Yo le dije, bueno, yo voy. Yo no había sino grabado algo con Coco Ortega, donde era con el Yaraque, y no me gustó mucho. El tema estaba bueno, pero que me pongan a grabar a las 8 de la mañana, yo no tuve la experiencia para decir, no puedo grabar, ¿entiendes? Yo lo pude haber hecho mejor. Entonces voy a grabar mi cosa, y cuando llego no estaba Ricardo, sino Germán, el sobrino. Ajá, ¿cómo estás? Tal. No, espérate aquí, que lo que vamos a hacer es esto, y en eso llega Frank Quintero, man. Ayúdame también aquí. No, llegó Frank Quintero, el tema que iba a grabar era con Frank Quintero. Y no me dijo, Ricardo no me dijo. Imagínate tú, yo lloraba en las patinatas del Liceo Caracas, escuchando Apóyate en mí. Y cuando yo vi a ese señor, yo le decía, ay, señor Frank, o sea, no encontraba qué hacer, estaba como la hormiguita, pues. Y él, bueno, porque él es así sin suspecto. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, tú vas a decir esto, párate ahí, te voy a poner la pista, porque ni siquiera eso tenía. Y era como un calipso cantado así como con patuá. Y yo me canté mi cosa y yo, ¿sabes? Yo me esmeré en que eso me quedara bien. Y entonces cuando él me dice, ya está bien, eso está listo. Y no me dijo más nada, yo dije, no le gustó. No, y me fui con ese trauma, no le gustó, bueno, si no le gustó, qué mala suerte. Y entonces, nada, pasó una semana y no sé por qué razón yo me quedé sin carro y me monté en un carrito por puesto. Y de repente escucho la canción, chico. Y yo en el carrito, no puede ser. Eso soy yo. No, todavía no había llegado a esa parte. Y cuando llegue a esa parte, digo, vamos, ese soy yo. Yo quería agarrar al señor de al lado, sabe que esa soy yo, chico. Y entonces yo así contentísima. Y cuando viene el locutor, y ese fue Frank Quintero con Soledad Bravo. Nunca en la vida nadie dijo que era yo la que cantaba eso. Bueno, en el tiempo, ¿Qué te parece? En el tiempo, a través del tiempo, es uno de los coros, creo que más emblemáticos de este país. Claro, pero con eso te quiero decir que cuando mi mamá va al Teresa Carreño, que yo la llevo, teníamos que ver el concierto de Jordano para que ella viera cómo era ese asunto. Y después pasar a los camerinos a hablar, que ella hablara con él. Entonces están hablando y él le dice, no, yo lo que quiero es que cantes Perla Negra, que tal y qué sé yo, Y entonces me cuenta Nene Quintero, que ahora es mi hermano. Me dice, él estaba con la cosa y él no me conocía, sino me vio y dijo, porque él también grabó con Frank Quintero. Esa es la muchacha que grabó con Frank. Y él tenía, se usaban cassette. Y entonces le dijo a Jordano, oye esto. Y le puso el mí no tiene con qué. Y entonces él lo escuchó y entonces dice, ¿y quién es esa? La hija de la señora. Entonces habló con el manager y le dijo, las quiero a las dos. Ah, caramba. La quiero a ella y quiero a la hija también. Saludo a nuestra Trina Medina, extraordinaria cantante, compositora, arreglista y productora. Trina, eres un orgullo para todas las venezolanas y los venezolanos de tenerte, de saber que te has mantenido durante muchísimos años
en la música nuestra, en esa música que además como caraqueña me identifico muchísimo y de verdad que te envío muchísimas bendiciones, felicitaciones y un gran abrazo. Te admiro muchísimo, Trina Medina. Llegas a Puerto Rico, una pequeña musicalización en un bar y a ti te Corea Alonso y te escucha alguien de Sony Music y te contratan de una vez, ¿no? Yo iba cada 15 días a Puerto Rico con Jordano y a Bogotá también. Y entonces yo dije, es el momento de que yo grabe algo. Yo me fui a Nueva York y grabé 3 temas de los que me dio Tite. Yo grabé 3 temas en Nueva York y andaba con mi muestra. Y allá lo que hice fue que en cuanto había un boncho, o sea, suponte, están en un boncho ahí. Escuche ahí. No, me ponían a cantar. Escúchala ahí para que cante, no sé qué. Entonces yo cantaba cualquier cosa de esas que ellos tenían. Y resulta que en esa gira yo le dije a Jordano, yo no me regreso. O sea, no regresé con ellos. Sino váyanse que yo necesito hacer una diligencia, porque Tite me dijo, si vamos a hacer esa diligencia, te tienes que quedar aquí. Claro. Y el mismo que llevaba a Jordano, él me regaló una semana cancelada en hotel y todo, paga, para que yo hiciera esa diligencia, bueno, porque al final, si yo lograba lo que quería, claro, él iba a ser también mi patrocinador, pues. Y resulta que nosotros íbamos por todos lados, Tite fue conmigo a todas las disqueras. Y él decía, no, porque yo quiero hablar con fulano de tal, para que la muchacha, para que esto, que el otro. Y deja el disco, que yo le digo al señor que tal. No sé cuántas disqueras y no pasó nada. Que yo le dije a él, mira, ya, me puedo pagar un día más, pero no puedo más. Y él me dijo, no, era viernes, yo me iba a ir, no, vete el domingo temprano. ¿Tienes ropa ahí para qué? Nos vamos a ver mañana, no me acuerdo ahorita cómo se llama el local. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, pues. Será, me dijo, para celebrar por lo menos una semana aquí caminando. Y llegamos al sitio, yo llego al sitio. Sola, porque él me dijo, nos encontramos ahí. Y llegamos y resulta que estaba Luis Enrique estrenando su disco, un disco. Y yo llego y le digo, bueno, porque yo vengo de parte del Tite, y el mesonero, véngase para acá, siéntese aquí. Y era un sitio como más alto que donde están las demás personas, pues era como así, no sé cómo se llama eso, pues, como una terracita. Y resulta que me sientan ahí y yo decía, ¿qué hago yo aquí? El Tite no aparecía, aquí esa orquesta, ¿sabes? Sabroso. Dale, y no sé qué. Y veo que se empieza, ya era como el penúltimo tema y se empieza a montar todo el mundo, porque en Puerto Rico hacen eso. Está Andy Montañez, está el otro, y todos se van montando y se van montando. Y yo estaba preparada como que después de esto, yo me paro y me voy porque Tite no aparece. Y entonces empiezan, no, porque no, yo oía una cosa así, porque si cocina, como camina. Y estaban llamando a alguien. Y yo dije, cónchale, lo que es la suerte, Dios mío. Yo buscando una disquera, entonces están llamando a esta y esta no se para. Era mí, porque tuvieron que decir, bueno, Trina Medina de Venezuela. Y yo, ¿qué? Soy yo. Me paré y fui, y entonces, después que me vi rodeada de aquel montón de gente, tú sabes, que tienen tantos discos, empezó a darme un ataque de pánico. Cualquiera, ¿no? Y entonces agarré el güiro, porque yo no solamente es que me gusta tocar güiro, es que el güiro representa para mí como una muleta, o sea, mi amuleto, ven acá, y entonces yo toco y me desestreso, entonces así fue que pude cantar. Y cuando me bajé Estaba Titi ahí, ¿no? Estaba sentado muerto de la risa ahí en la mesa. Esa era la gente a la que yo fui a visitar y no recibieron ni me dieron la cita para el disco. Estoy hablando de todas las disqueras, estaban ahí. Tito hizo la alfombra roja para ese día. Y entonces me dieron las tarjetas y nos vamos a ver. Y bueno, de ahí empieza la otra historia de Trina solista con su albacea, el Tite Corea Alonso. Las personas que estaban ahí por Tite, aquí está mi tarjeta, grabas tu primer disco, Trina Medina. Sí. Y bueno, desde ahí Trina no ha parado de sonar, modestia aparte, con tu sencillo.
y hiciste una campaña publicitaria para un espumoso muy famoso a nivel mundial en Puerto Rico y pegó tanto que te llevaron a Miami, a Nueva York, ¿no? Entonces, estando en Nueva York, te conseguiste otra vez con la India, con... ¿Qué otros artistas estaban allí? Yo he alternado con el Gran Combo, Andy Montañez, la Orquesta de la Luz. De la Luz, es correcto. Con Lalo, con Ismael Miranda. Y te agarró la mano entonces Willy Colón y se fueron para Boston de gira. Sí, señor. Yo hice mi primer disco con Cuco Peña. Ese primer disco fue un éxito. Fue un éxito rotundo. Tanto así que el segundo vino pegadito, ¿no? Claro, después viene el otro, que es donde están los éxitos de Tú me la pagarás, Vengo con todo. Y que estaba más de un hombre llorando, ¿no? Porque había sentimiento en ese disco, ¿no? No, que ese disco fue así como, imagínate tú, menos mal que las mujeres lo que hacen es escucharlo, porque si hubiesen puesto en práctica eso, hay una parte dice que te voy a meter en la silla eléctrica y la cámara de gas. Caramba. Y entonces, bueno, eso cuando uno canta con sentimiento, porque estaba pasando por un momento horrible y entonces dediqué ese tema a ese momento. Pero bueno, ese tema era una versión de una cuestión del bugalú del Gran Combo, ¿no? Y entonces eso se pegó, se llamaba el virazón. Y había un baile que tú tenías que hacer con el virazón, ¿no? De eso se trataba el concurso. Entonces el concurso se hizo primero en Puerto Rico, después se hizo en Nueva York y Miami. Entonces, cuando por primera vez canté, porque eso se pegó, eso estaba por todas las... Yo no salía en la propaganda, sino lo que salía era mi voz. Entonces, se supone que yo en todas las giras donde estaban los bailarines, yo tenía que ir a cantar eso. Hubo ¿cómo te digo? Un huracán de esos horribles en Puerto Rico. Y entonces yo dije, bueno, ¿será que eso no lo van a hacer? No, el huracán fue en la mitad de la isla y la otra mitad estaba bailando. Esas cosas que pasan que tú dices, no puede ser. Y entonces, ni el huracán paró la rumba. No, y entonces llegué directo, o sea, a otro aeropuerto. Llegué directo y ahí mismo me montaron en un carro, vámonos para Ponce, que era donde estaba la tarima esa montada, no sé qué. Y yo estoy haciendo mi performance de bailando virazón, una cosa así, ¿no? Y yo volteaba así y decía, yo esta gente la he visto en otra parte. ¿Dónde es que yo he visto? No sé si a ti te ha pasado alguna vez, ¿dónde es que lo he visto? ¿Dónde es que lo he visto? Y yo bailaba y los veía y tal. Y resulta... Charlie Aponte, el Gran Combo. No, pero es que el cerebro no me daba para pensar que esa gente me estaba acompañando a mí. Entonces cuando termina todo, que yo, ¿sabes? Salgo y la gente... ¡ah! Resulta que cuando los veo y les digo, ¿y ustedes no son los del Gran Combo? Y dice, claro, niña, estábamos acompañando. Entonces viene Rafael y me dice, oye, después de Celia jamás nosotros hemos acompañado a ninguna otra mujer. Caramba. Yo le digo, caramba. Hice así casi que como los asiáticos. Sí, ¿no? Maestro, gracias, maestro. Entonces, has bailado, has cantado, has compuesto, has arreglado, tienes discos como solista, grandes bandas te han acompañado, grandes maestros te han acompañado. He sido actriz. Eso es ahí donde voy. Y también has producido musicalización para películas cinematográficas, que también han ganado premios, ¿no? Sí. Tú te convertiste en estudiosa de la música dentro y fuera, ¿no? Sí. En pro de la misma música. Claro, y en pro de mis conocimientos y en pro de mi felicidad. Bueno, Jackson Gutiérrez, cineasta venezolano de cine guerrilla, me dijo que una de las películas, tú lo hiciste en la... Yo lo sonoricé. Me dijo él, entonces bueno... La señora Medina, la de madera fina, y sí, ella misma no hizo las balas, no hizo esto, no hizo aquello. Y... Hasta las chancletas que usaban cuando estaban corriendo en el barrio. Y tú no tienes idea de lo que tú experimentas con eso, porque ya no es el miedo, sino que ya sientes que es como un hijo tuyo. O sea, el hijo tuyo tú lo ves que se está graduando, una cosa así. Eso es lo que uno siente cuando está detrás del escenario, viendo que el hijo de uno, que es la creación, está sonando y está sonando bien y va por buen camino. ¿Te visualizas haciendo todo lo que estás haciendo? ¿Mediano plazo, largo plazo? No, ya yo empecé. Ya, yo creo que voy a seguir cantando, pero ahora voy a cantar donde yo me escuche. Es decir, como yo necesito escucharme. Por primera vez, ¿no? Por primera vez. Porque casi siempre toca y pasa como lo que uno llama síndrome gaitero. Que la cosa arranca, ay viejo, y no te escuchas más.
O sea, tú sientes que no te escuchas más. Entonces, yo necesito sentarme en íntimo con un público y cantarle todas las cosas que yo he escrito. Y que yo me escuche y que ellos me escuchen. A esa voy. ¿Tú pagarías por ver a Trina Medina? Yo sí. Primero porque es mujer. Y sé lo que les cuesta a la mujer latinoamericana llegar. ¿Se pueden hacer las cosas en la vida? Claro que se pueden hacer siempre que tú creas en ellas, que sueñes y que digas, esto es en lo que yo creo. Si tú no crees en lo que haces, mejor no sigas gastando energía en eso. Trina Medina, gracias por estar en el turno de Alex. Gracias a ti.